Pablo, bajo la inspiración de Dios, exhorta a Tito a que estableciese ancianos en cada ciudad. Estamos examinando la clase de hombres, la clase de temple que Dios quiere poner como ejemplo delante de su cuerpo para impactar sus vidas. Es esencial para la vida de la congregación, por el futuro de la congregación, para que crezca la congregación más y más en la imagen de Cristo, que reconozcamos los hombres que Dios ha puesto para ejemplificarlo en cada aspecto de sus vidas. En general, el papel del anciano, y es equivalente a la palabra pastores y obispos, es un papel de ejemplo. Detrás de todo lo que dice es la persona que es. Por su posición prioritaria en ese pasaje, vemos que el requisito de ejemplo es aún más importante que el requisito de poder enseñar. Vemos donde empezamos en versículo 5, no escuchamos nada de la función de enseñar hasta llegar al versículo 9. Se nota que la enseñanza no es divorciada del ejemplo, más bien el ejemplo forma la base para ella. La característica de vida forma la plataforma para la enseñanza. Mire lo que dice Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Este es el tipo de liderazgo tan necesitado en la congregación. 1 Timoteo 4:12, donde está hablando de ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En 1 de Pedro 3:5, la segunda parte, Pedro dice que los ancianos no deben tener señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aún más importante que el control es decirles a los santos lo que deben hacer es seguir el ejemplo. Se resume en 1 Corintios 11:1, donde Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El impacto, la guía que Dios quiere para su cuerpo es básicamente virtud espiritual, carácter espiritual, madurez espiritual, piedad, santidad, justicia, integridad de vida, que pone un ejemplo para que otro lo siga. Recuerde lo que vimos la última vez, que la característica global de estos hombres de temple comprobado es que sean irreprensibles en todo aspecto. No es una opción, sino un atributo absolutamente exigido por Dios. Que no se mantenga nada en su vida de que se le puede acusar de inconsistencia. Su enfoque estará en seguir fielmente, explícitamente al Señor de la forma que Él quiere. Eso abarca las demás características que siguen en el texto. El primer entorno que vemos en este ser irresponsable a que se dirige Pablo es el hogar. No hay ningún entorno donde lo conocen a uno mejor que el hogar. El ejemplo empieza en el hogar, donde nacemos, crecemos, nos formamos, nos desarrollamos e iniciamos un hogar propio. Esto es el lugar fundamental donde vemos lo que realmente somos. Y es necesario, absolutamente exigido, que el ejemplo que proviene del hogar refleja la imagen de Cristo a su cuerpo, a la congregación. Hay dos aspectos de este irreprensible en el hogar que vemos que tenemos que ver. El primero, el cuerpo de Cristo requiere que hombres de temple comprobado sean irreprensibles en su matrimonio. El matrimonio es el inicio del hogar. En Tito 1, versículo 6, la primera parte. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Qué significa ese de hombre de una sola mujer? Un hombre de una sola mujer simplemente significa un hombre devoto a la mujer que es su esposa.
Hay muchos hombres que son casados a una sola mujer, pero no son hombres de una sola mujer. Son esposos de una esposa, pero amantes de dos o tres más. El mundo está lleno de pecado que anda desenfrenado. Lo exalta, lo practica, lo promueve abiertamente. Se acepta como norma en el mundo. Aquí, en un mundo empapado de pecado sexual, Pablo dice a Tito, encuentre hombres con una reputación impecable. Quiere decir que sea conocido en la comunidad cercana y lejana, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, como un hombre que tiene una esposa que es devoto a ella y nadie más. Esa es su reputación, aún antes de convertirse. Es el hombre irreprensible, sin mancha en cuanto ha sido, y ahora sigue leal a la mujer que es su esposa. Pablo dice a Tito, encuentra hombres cuya vida está sin reproche delante de los ojos de todos con respecto a su situación matrimonial. Una mujer, una esposa de por vida y totalmente leal a ella. Debe tener una reputación de pureza sexual, devoto a su esposa, sin escándalos de amantes pasadas o hijos ilegítimos, ni adulterios presentes o pasados. Solo un hombre que ama y desea a una sola mujer de esa manera puede servir como ejemplo a la grey de Dios. El asunto no es estatus marital, si es casado o no, es su carácter moral. Dios busca este tipo de hombre en su cuerpo. No significa que son mejores que otros hombres. No significa que son más espirituales que otros hombres. No significa que son más dotados que otros hombres. No significa que sean usados más que otros hombres. Significa que se ajusta al papel único que Dios mismo ha establecido. Es intolerable a Dios algo menos. La intención de este requisito es que un hombre que sea el modelo de diseño de Dios, un hombre, una mujer, juntos de por vida. El anciano es modelo de ello. Ser irreprensible en su matrimonio excluye la posibilidad de divorcio en uno que pretende ser ejemplo a la grey de Dios. Aunque no es explícito, tenemos que ver las implicaciones de hombre de una sola mujer. Dice que el hombre tiene que ser irreprensible, sin mancha, sin ataduras del pasado. En el primer siglo el divorcio era casi desenfrenado entre los judíos y aún entre los gentiles mismos. Era común y fácil de conseguir. Dios lo odia, siempre lo ha odiado. Ciertamente la tarea de construir familias fuertes y matrimonios piadosos necesita la más impecable historia matrimonial en la vida del anciano. Y tener a uno que nunca se había divorciado, sino que había permanecido devoto y singularmente casado a la misma mujer, sería el ejemplo que Dios quisiera para su cuerpo. Escoger el anciano de entre los hombres conocidos como hombres de una sola mujer, quienes aún antes de su salvación no se habían divorciado, para que sus vidas sean el modelo apropiado de la norma de Dios para el matrimonio. Es la conclusión más lógica que podemos sacar de la frase hombre de una sola mujer. De eso se trata el liderazgo, un liderazgo por medio de su ejemplo. No habrá oportunidades para esposas anteriores o hijos anteriores de cuestionar, confundir o atacar la credibilidad de hombres que Dios quisiera usar para ejemplos a su grey. Ser irreprensible en su matrimonio excluye también la posibilidad de pecados sexuales pasados. Mire lo que dice en Proverbios, capítulo 6, versículo 27 y 28. Dice claramente, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen?
¿No puede un hombre que más o menos anda bien y cae en pecado ser restaurado? Esa es la pregunta que hemos escuchado. El autor de Proverbios pregunta, ¿piensa que puede involucrarse en pecado sexual y no salir marcado de forma permanente? Las consecuencias son severas, como caminar sobre brasas encendidas. Se quema, se cicatriza. Versículo 29 del mismo capítulo de Proverbios 6. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No va a quedar inocente. No se quedará sin castigo. Las consecuencias no se escapan. No es como el ladrón que hurta. El ladrón puede hacer recompensa. Pero el que comete adulterio toma lo que no se puede recompensar. No es como el ladrón. No puede hacer marcha atrás. No lo puede arreglar. No lo puede deshacer. Las consecuencias de adulterio son irreparables. Vea también versículo en el mismo capítulo, versículo 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Su afrenta, su reproche, nunca desaparece. Permanece para siempre. Y no solo se queda el reproche, la mancha no se queda el reproche, la mancha, sino su efecto atraviesa la vida de muchas otras personas. Algunos han dicho, ¿y qué tal el rey David, que se conoció como un hombre según el corazón de Dios? Él ciertamente pecó. Veamos el primero de Reyes 15:5. Dice, porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor, y no se había apartado de nada de lo que él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en caso de Urías hitita. Y similar al rey Salomón, en Nehemías 13, versículo 26. Dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún a él le hicieron pecar las mujeres extrañas. Hubo un gran excepto en la vida de David, un gran excepto en la vida de Salomón. Es cierto que sirvieron como reyes, pero aquí en el Nuevo Testamento no se trata de reyes. Se trata de ejemplos de la grey que Dios pone frente a su cuerpo. David y Salomón eran reyes, pero no califican como ancianos, como pastores, como obispos. Por eso un hombre que tiene un excepto en su vida no puede servir como el hombre de una sola mujer, irreprensible en su matrimonio. Podemos amarlo, podemos restaurarlo a la comunión con Dios y con los hermanos, pero no puede servir como los que apacientan la grey de Dios, mayormente por su ejemplo. De contrario, va directamente en contra de lo que las Escrituras claramente enseñan. Este ejemplo irreprensible, requiere disciplina en la vida. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo dice, mantengo mi cuerpo en control, sujeto a las normas de Dios, para que no tenga ningún reproche que no se quita, lo que me descalifica. El cuerpo de Cristo requiere hombres con temple comprobado que sean irreprensibles en su matrimonio. Pero también hay otro aspecto del hogar. El cuerpo de Cristo requiere que hombres con temple comprobado sean irreprensibles en sus propias familias, especialmente con sus hijos. Vamos a Tito 1, versículo 6, la última parte, que dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Para ilustrar la dinámica de hombres irreprensibles, hombres sin reproche, apacentando la grey de Dios, las Escrituras se enfocan en la familia.
La familia es el modelo. El anciano es como un padre de familia. El modelo de apacentar la grey de Dios no es un modelo empresarial. Los ancianos no son como gerentes ni oficiales de una compañía. Expresa ternura, amor, compasión para nutrir a otros. Tiene un amor convulsivo que da su vida para nutrir a otros, no importa el costo personal. Pone el modelo por su ejemplo. Eso es como ser un padre, viviendo una vida para imitarse. El anciano no es como un productor, como lo llama el modelo empresarial que se enfoca en la producción. Tampoco es gerente, poniendo a personas a trabajar. Es un líder, una persona que vive una vida que otros quieren copiar. El productor es alguien que puede hacer un trabajo. Un gerente es alguien que puede movilizar a otros para lograr un fin. El líder espiritual, el anciano, es alguien que otros quieren copiar. No está para producir programas y actividades, no está para organizar, estructurar y movilizar a los creyentes a lograr esta o aquella meta. Todo anciano debe ser modelo que los creyentes desean seguir, porque demuestra las mismas cosas que enseñan de la palabra de Dios. Y no hay mejor manera de verlo que en el contexto de familia. El modelo, la enseñanza, la formación, todo en el contexto de la familia. Y la vida debe respaldar lo que dice si tendrá el impacto de integridad y credibilidad en ese proceso. Si uno ha de ser un anciano, un líder en el cuerpo de Cristo, un ejemplo para la grey de Dios, debe comprobarlo, debe comprobar ese temple en su liderazgo en su propia familia, particularmente con sus hijos. Mire qué dice otra vez en versículo 6, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados ni de disolución ni de rebeldía. Si quiere ver si un hombre vive una vida ejemplar, si puede llevar a alguien a la fe en Jesucristo por medio del poder de su ejemplo de virtud, si quiere saber si puede enseñar la verdad, si quiere saber si puede ser modelo de la verdad, si quiere saber si es consistente en llevar a personas a la santidad, si quiere saber si puede llevar a personas a cumplir la voluntad de Dios como su siervo, entonces examina las más íntimas relaciones de su vida, su familia, para ver si lo hace ahí. Ellos son las personas que lo conocen mejor, lo ven más de cerca, entienden cada parte de él. Si quiere saber qué tipo de persona es, pregunte a los que lo conocen mejor. Mire, hay muchos padres que trabajan duro, manejan bien sus casas, mantienen todo controlado, pero que no llevan sus hijos a Cristo. Y no llevan sus hijos a una vida piadosa. Y no llevan sus hijos a una vida como siervo de Dios. Tales padres no califican como ancianos en el cuerpo de Cristo. El hogar es el campo de prueba, donde no solo habla de lo que Dios quiere, sino que lo vive. El anciano debe ser un hombre que ha demostrado su habilidad de liderazgo espiritual y su integridad por medio de llevar a su familia a la verdad que considera más preciosa, lo que es lo mismo que ha de ser en la congregación. Mire lo que dice, hijos, que tenga hijos creyentes. Significa en términos sencillos que fielmente ha seguido por medio del ejemplo de su padre, llevándolos a la fe en Cristo. Han sido fieles a lo que su padre les enseñaba, el evangelio, la verdad, las buenas nuevas de la salvación. La palabra creyente simplemente significa creer. El opuesto de esta palabra significa incredulidad o no creer. Eso lo vemos el uso en Juan 20, 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano.
métala en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. La única diferencia entre la palabra creyente e incrédulo es lo negativo. Dios salva a personas por medio de fiel testimonio, ejemplo piadoso de otros creyentes. Es aún más importante en la vida de uno que ha de ser anciano en el cuerpo de Cristo, comprobado en poder llevar a sus hijos a fe en Jesucristo. Comprueben lo que ha de hacer en la congregación. Puede ser uno un padre que ha hecho todo el esfuerzo, todo el intento justo y diligente para llevar a sus hijos a Cristo, pero no se ha dado el fruto de fe en ellos. Él no es responsable por el rechazo de sus hijos ante Dios. Ellos lo llevan esa responsabilidad, pero tampoco califica como anciano en el cuerpo de Cristo. Es necesario que se compruebe esta cualidad en el hombre irreprensible de poder llevar a las personas a Cristo. Después sigue esa otra descripción. No solo que tengan hijos creyentes, sino que no estén acusados de disolución. Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Estamos hablando de un hombre sin reproche en cuanto a sus hijos. Cuando un hombre dice, así debe de vivir, así debe conducirse, esa es la norma, la alta norma de Dios. Esto es lo que Dios espera de usted. Esto es la forma de criar a sus hijos. Esto es como pasa la piedad de una generación a la otra. Y usted ve a su vida y dice, pues, un momento. Usted tiene hijos descontrolados, viviendo rebeldía, rechazando el evangelio de Cristo. ¿Quién es usted para decirnos cómo debemos seguir a Cristo? Estos hijos son un reproche sobre el que ha de ser anciano. No es irreprensible en cuanto a su familia. Ese tipo de hijo será un reproche, despedazando el modelo de virtud piadosa que debe sostener ante la gente dentro de la congregación, tanto a la gente fuera de la congregación. No es el testimonio que Dios exige para los que sirven de ejemplo a su grey. Que no estén acusados de disolución. Disolución significa tal como suena. Se asociaba con embriaguez, comportamiento desenfrenado y festivales paganos. Implica desordenado, derrochador. Literalmente no reservando nada, tirándose al viento, indulgente a sí mismo. Los hijos del anciano deben ser creyentes fieles. Fieles a lo que les ha enseñado su padre, que no son ni acusados de este estilo de vida, pero tampoco que no están acusados de rebeldía. Rebeldía significa fuera de control, indomables, como las fieras de campo. Los hijos indomables, resistiendo el control de su padre, rechazando la verdad que enseña, que ejemplifica entre todos, son un reproche al padre que quisiera servir como anciano. Es necesario. Vemos esto en el texto desde el principio. Es necesario, es absolutamente exigido que se compruebe esa cualidad en el hombre irreprensible. No solo poder llevar a las personas a Cristo, sino también que las puedes llevar a una vida de santidad, de compromiso a la voluntad de Dios como siervo. Y esto empieza en su casa con sus hijos. Ahí está la evidencia, si da la talla o no, para poder ser ejemplo para la grey de Dios. Es como Pablo dijera a Tito, asegúrese a seleccionar a hombres que tienen una buena reputación, quienes nunca serían desacreditados por un hijo no creyente, o un hijo que dice ser creyente pero lleva una vida de disolución o rebeldía. Un hijo que profesa creer pero su vida lo contradice. El padre que tiene ese tipo de hijo no se ajusta a la norma que Dios tiene. ¿Qué norma es esto? El hombre que Dios escoja para ser ejemplo a su grey ha demostrado liderazgo e integridad
de vida para llevar a personas a la salvación y a la santificación y a la característica de un siervo de Dios en todo lo que hace, porque lo ha hecho y lo está haciendo en el campo de prueba de su hogar. Es conocido como uno que tiene hijos obedientes y controlados, que creen la verdad del Evangelio, que viven según sus principios. Ahí está la prueba de su liderazgo espiritual. Cuando se trata de su cuerpo, su iglesia, Dios ha puesto normas conforme a su naturaleza y no conforme a la naturaleza humana. No es asunto de estar aprendiendo sobre el camino. Dios dijo, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Es una iglesia, un grupo de personas que le pertenece a Cristo, que fueron comprados por Él en la cruz de Calvario, como dice en 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio. Dios no solo nos salva y luego nos deja ahí. Quiere que lo glorifiquemos en todo aspecto de la vida. Por eso nos ha dado su palabra. Pero en el plan y propósito de Dios, la enseñanza de su palabra no está divorciado del ejemplo del que enseña. Para que crezca su cuerpo, Dios insiste en que haya hombres irreprensibles como ejemplo de lo que Él quiere que sean los creyentes. El ejemplo de Dios que Dios exige no es cualquier ejemplo. Dios requiere un ejemplo de calidad comprobada, de temple comprobado. El carácter del que sirve como ejemplo ante el cuerpo de Cristo es que sea irreprensible. Y tiene que empezar en su hogar. Tiene que ser irreprensible en su matrimonio. Un hombre de una sola mujer. Tiene que ser irreprensible también en su familia, especialmente cuando se trate de sus hijos, que sean creyentes y no acusados de disolución o rebeldía. Dios no está negociando el temple de este ejemplo, ni ablandando sus exigencias, porque es el ejemplo que todo el cuerpo de Cristo debe anhelar y exhibir en su vida. Que glorifiquemos a Dios, dándole gracias por la gracia que ha demostrado en nuestra vida, siendo el ejemplo de lo que Él quiere para nuestras vidas. Oremos. Señor, a veces sentimos que ese ejemplo es tan exigente. Pero Padre, tú quieres y tú has trabajado en la vida de las personas que tú has escogido para poner como ejemplo delante de su grey. No has puesto un ejemplo defectuoso, sino un ejemplo a que deben imitar. Te pido, Señor, que en nuestra vida veamos estas mismas cualidades, porque son lo que tú quieres para todo tu cuerpo. Pero Padre, que seamos también cuidadosos en reconocer las personas que tú has escogido, que cumplan estos requisitos en su matrimonio y en su familia, para que reciban la honra y la gloria y su cuerpo sea edificado al punto de glorificar su nombre. En nombre de Jesús. Amén.